¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias por... Ok, entonces, señores, el día de hoy nosotros vamos a hablar un poco de lo que es aprendizaje conjunto. Veremos ya un poco diferentes técnicas, diferentes algoritmos que se basan en este tipo de principios. En su aula virtual, ya yo le puse la documentación del día de hoy. Vemos la presentación, veremos, les quise poner algunos ejemplos de algoritmos, tanto tipo tagging como boosting, veremos más adelante en qué consisten. Y dentro de estos algoritmos, uno que se destaca bastante es el String Gradient Boosting, o también conocido como XGBoost. Entonces, este algoritmo de Machine Learning, nosotros funciona en una librería aparte a la de Scikit-Learn. Por eso les quise poner a ustedes la documentación sobre esta librería. La ventaja de la librería es que usa la misma base de Scikit-Learn, por lo que es fácil de ustedes entender y aplicar. Este algoritmo que veremos más adelante, verán cómo resalta y cómo ha sido de los más utilizados, no solamente en lo que es el pronóstico de, de serie de tiempo, sino también cuando se habla de detección de anomalía, ya cuando nosotros tenemos aprendizaje supervisado, es uno de los algoritmos por excelencia a utilizar. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Así. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, como les decía, vamos a ver nosotros que es aprendizaje conjunto, también conocido como Ensemble Method. Dentro de estos están tres, lo que se conoce como Banging, Boosting y Stacking. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos métodos, los algoritmos más destacados dentro de cada uno de estos métodos. En el caso del Banging, vamos a ver Random Forest. En el caso de Boosting, vamos a hablar de AdaBoost, Gradient Boosting y, como le mencionaba, el XGBoost. En ese sentido, lo que tenemos que entender, lo primero, que cuando hablamos de métodos ensamblados o aprendizaje conjunto, hablamos simplemente de combinaciones de múltiples modelos de Machine Learning que son entrenados para la misma tarea. Fíjense qué pasa. Dependiendo del tipo de método, nosotros podemos, o el enfoque que nosotros hagamos, pues tenemos combinaciones diferentes. Y me explico. En el caso de, por ejemplo, Random Forest y XGBoost, vamos a ver que son basados en lo que son métodos por árboles de decisión o tomando árboles de decisión. Ahora, cuando nosotros hablamos de stacking, es que yo pueda tomar más de uno y utilizarlos para poder hacer un mejor pronóstico. No necesariamente este método de stacking utilizamos combinaciones de modelos simples o iguales, sino que simplemente podemos aprovechar cuando son algoritmos que tienen bases muy similares o resultados muy similares y podemos mejorar nosotros nuestra predicción. No confundir lo de stacking, debemos ver el concepto, con lo que son modelos híbridos, que es algo muy diferente. Es cuando nosotros construimos modelos, ya sea, por ejemplo, combinaciones como Machine Learning, Deep Learning, dos modelos de Deep Learning o modelos clásicos con Machine o Deep Learning. Y entonces nosotros lo que aprovechamos son características de diferentes algoritmos para entender los mismos patrones durante el entrenamiento de estos algoritmos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estos métodos o estos enfoques, nosotros podemos hablar de técnicas básicas y avanzadas. Técnicas básicas que nosotros podemos aplicar, como el voto máximo, el averaje o el peso por averaje. Técnicas avanzadas, estamos hablando de boosting, banging y stacking. Y es como, y para que tengan una primera idea, es como la imagen que les estoy presentando.
Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un problema de clasificación en la cual nosotros estaríamos utilizando imágenes para poder determinar si el objeto que está dentro de la imagen, o en este caso, el animal que se encuentra es un pescado, entonces nosotros podemos tener diferentes modelos y entonces estos modelos cada uno va a tener un resultado. La combinación de estos resultados, pues entonces sería nuestro resultado final. Y esto va a depender de cada uno de estas técnicas básicas, cómo ellos eligen el resultado. Como ustedes ven en este ejemplo, si nosotros nos llevamos por esto, aquí los tres modelos me están dando una información errada. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo cómo nosotros entrenemos los modelos, no porque tengamos más modelos, vamos a tener mejor resultado. Si el entrenamiento, si la optimización de los modelos no es adecuada, pues simplemente el resultado va a ser peor que si estuviéramos trabajando con un solo modelo. Entonces, para ir entendiendo, entrando en contexto en cada una de estas técnicas, cuando nosotros hablamos del voto máximo, es bien sencillo. Hablamos que cada modelo tiene su pronóstico, su predicción. Entonces, aquí, cuando nosotros aplicamos esta técnica, simplemente lo que se suma el resultado de cada uno de los modelos. Y el resultado o la predicción que más tenga coherencia o la misma cantidad entre los modelos, pues esa va a ser nuestra predicción final. Este tipo de principio, nosotros, por ejemplo, en clasificación es mucho más fácil verlo porque imagínense, por ejemplo, si es un objeto, es más fácil nosotros saber si el valor es similar a otro. Ahora, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a problemas de regresión, pueden haber diferencias en esos resultados. O mejor dicho, vamos a encontrar que el modelo puede dar un resultado de 4.3, 4.2, imagínense un valor continuo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, una técnica como esta del mass coding, a lo mejor no sería la más adecuada. Y entonces ahí es que entran, por ejemplo, técnicas como la de averaje o promedio, que lo que busca es el mismo principio. Yo voy a tener, aquí en este caso le puse valores a mano, y aquí lo que voy a tener es que cada modelo me va a dar su resultado. Al final, lo que yo voy a calcular es el promedio, el valor promedio de todos los resultados que me dan los modelos, y esto sería mi predicción final. Ahora, ¿qué pasa? Puede darse una condición donde un modelo tenga, por decirlo así, un mejor entendimiento o un peor entendimiento de los datos. O vamos todavía en un caso más puntual. Al momento de yo entrenar el modelo y dentro del modelo nosotros tenemos corriendo varios submodelos dentro de él, entonces nosotros podemos encontrarnos que los submodelos, algunos puedan tener problemas de overfitting, algunos puedan tener un sesgo, un bias o por los datos y los patrones que le correspondieron, puede ser que los valores no sean muy, o el pronóstico no sea muy bueno. Entonces, en esos casos, nosotros comenzamos a hacer un promedio, pero con ponderaciones. En este caso de las ponderaciones, pues entonces ya aquí nosotros decidimos que podemos asignar cuáles de los modelos pudieran tener valores o pesos mayores, que en ese sentido haría que el resultado de estos modelos tuviera un mejor peso o por así decirlo, una distribución más equitativa para que al final, cuando nosotros hagamos nuestro promedio o nuestro averaje del pronóstico, entonces tengamos un mejor resultado. Esto ya sería, en muchos casos, cuando un modelo puede introducir residuos o valores también de un modelo anterior. Y esto veremos más adelante a qué me refiero con esto. Entonces, de entrada, como le decía, ya cuando pasamos a los modelos avanzados, su principio de funcionamiento es, por ejemplo, en el caso de boosting, yo tengo un proceso secuencial. Aquí cada modelo va entonces a aprender, tener un resultado
Y entonces la idea es que el residuo de ese resultado, o mejor dicho, la información que él obtuvo de ese resultado y los errores pasen al siguiente modelo. Entonces, el modelo, como aprende de los errores del anterior modelo, puede hacer ajustes. Y entonces esto se aplica el mismo principio. Yo tengo pronóstico, tengo un ajuste, mejor dicho, tengo unos errores que van pasando al siguiente modelo. El modelo hace el ajuste y al final entonces tengo mi salida. Este sería el concepto de ajuste, donde cada uno va pasando, como yo simplemente pasar el aprendizaje o lo que yo entendí al siguiente modelo. Cuando nosotros hablamos de banking, aquí lo que hablamos es, estamos corriendo diferentes modelos. Cada modelo va a tener el resultado y yo lo que voy a combinar el resultado final de cada uno de los modelos para tener mi pronóstico. Hay que entender que, por ejemplo, cuando nosotros vemos esto, en un principio entenderíamos que los modelos que trabajan con Pangu son modelos que son o corren en paralelo. Y cuando hablamos de modelos con boosting, hablamos que son modelos que solamente funcionan secuencial. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya en la práctica, y tomando el caso del XGBoost, por ejemplo, el XGBoost construye diferentes tipos de árboles o construye múltiples árboles con diferentes profundidades. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos los árboles de decisión, yo puedo tener diferentes rutas. Entonces, en ese sentido, el XGBoost no tiene que completar una ruta, puede correr las rutas o los árboles en paralelo, cada uno con una ruta. Entonces, que te hace secuencial el trabajo. No necesariamente un modelo trabaja de esa forma. Todo depende del concepto. Que por ejemplo, en ese caso de los árboles de decisiones, yo lo estoy trabajando no solamente secuencial, sino también en paralelo. Entonces, cuando yo hablo de ya stacking, hablo el mismo concepto, algo similar a lo de bundle. Yo voy a tener tres modelos, pero estos tres modelos, el resultado que me dan, la combinación de estos resultados, no se limita ahí, sino que yo tengo un modelo adicional, en este caso se conoce como meta learning, que él va entonces a tomar esta información o este aprendizaje que tuvieron los modelos anteriores, entonces él va a generar un único resultado en base a la información que reciba de esos modelos o los patrones que estén recibiendo. En ese sentido, nosotros podemos combinar diferentes tipos de modelos, no necesariamente tiene que ser árbol de decisión. Por ejemplo, ustedes pueden tener un modelo que sea regresión lineal, otro support vector machine, otro decision tree. Y al final del día, nosotros tener esa información, pasarlo, por ejemplo, a un, a un modelo, por ejemplo, de random forest y tener un resultado final. Y esto puede ser. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? También nosotros tenemos que tener en cuenta que mientras más complejos los modelos, nosotros vamos a tener más costo computacional y no necesariamente, igual lo que le decía en un principio, no todos los modelos, si nosotros no lo optimizamos, no lo adecuamos, pues el resultado no va a ser muy adecuado. Y me explico. Por ejemplo, si nosotros tomamos los modelos de regresión lineal, que parten de que los datos tienen una linealidad, pues existe una linealidad entre los datos, pero la data que nosotros tenemos es no lineal. Ya ustedes están introduciendo un ruido, no están introduciendo un error a los demás modelos, independientemente de cómo sea la combinación que ustedes tengan. Entonces, muchas veces cuando nosotros utilizamos estos métodos, nosotros la idea es combinar modelos que vayan acorde o adecuados. Muchas veces, si vamos a correr modelos de forma independiente, pues nosotros hacemos comparaciones y después obtenemos los mejores resultados. Al final, aunque no se lo tengo en la presentación,
con la documentación. Puedo ir enseñándoles un caso práctico de cómo nosotros hacemos un modelo tipo Stacking, o bueno, Stacking no, cómo utilizamos técnica básica, mejor dicho, para poder generar mejores predicciones y para que vean también lo interesante que puede ser poder utilizar estas técnicas sí, en los modelos adecuados. Entonces, a manera de resumen, como les decía, nosotros tenemos dentro de estos enfoques, tenemos el enfoque tagging y boosting, que cuando nosotros hablamos de machine learning son muy utilizados porque estos modelos traen muy buenos resultados, por lo que es típico ver a la hora de hacer cualquier revisión de literatura que le estén hablando de que los algoritmos que utilizaron, por ejemplo, un Random Forest, el caso XGBoost, pueden también aparecer casos donde ustedes tienen el Light Gradient Boosting, que también obtiene buenos resultados. Y en ese sentido, nosotros podemos entonces aprovechar las ventajas que tiene cada uno de estos algoritmos. Entonces, algo a tener en cuenta es que cada uno tiene un enfoque y nosotros desde el punto de partida de los algoritmos que les presenté, son algoritmos como en principio eh, dedicaba en la construcción de múltiples modelos. Entonces, en un principio, trabajan, por ejemplo, el tipo Banding, procesos paralelos, el tipo Boosting secuencial. A la hora de poder ellos tomar la decisión de los modelos, uno trabaja con promedio simple y el otro trabaja con promedio ponderado, ya que como ustedes saben, vamos tomando, en el caso de los boosting, vamos tomando la información, pasándosela a otro modelo, el cual va aprendiendo con cierto error, o mejor dicho, entendiendo el error que tiene en estos casos. Muchas veces nosotros podemos utilizarlos con enfoques puntuales, por ejemplo, en el caso del timing para reducir la varianza cuanto a los resultados o el error, y en el caso del boosting para reducir los sesgos y, claro está, dar mayor precisión con los modelos. Entonces, ¿cómo nosotros o cuál es el principio de estos modelos de boosting? Ahí entra lo que se conoce como la técnica del bootstrapping, que es una técnica de muestreo de que nosotros creamos subconjuntos, así como ustedes pueden ver en la tabla. Entonces, la idea es que los subconjuntos, imagínense, si yo tengo una data de 100 observaciones, yo divido las 100 observaciones en 4 bloques. Entonces, ya ahí vamos a estar hablando que cada uno tiene 25. Y entonces comienza el aprendizaje en cada uno de los bloques, pero nosotros lo podemos hacer o lo hacemos, son el mismo tamaño, pero en orden diferente o en distribución diferente. En ese sentido, cuando entramos con el concepto de bootstrapping, entonces tenemos que, ¿verdad? Cada uno de los datos se van distribuyendo, se van entregando con los modelos, luego se ajusta el modelo, luego se hace la combinación de los modelos. Si, por ejemplo, nosotros, y para ver un caso práctico, si nosotros estamos hablando que tenemos un modelo que me va a entender o va a pronosticar el valor, por ejemplo, el precio de venta en la siguiente semana, nosotros vamos a tener, o bueno, una semana muy corto, imagínense al año. Nosotros vamos a tener que el año lo vamos a dividir en 3 modelos, cada modelo va entonces tener una brecha de 4 meses. Uno va a aprender en los primeros 4, los siguientes 4 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Eh, en este caso, cuando nosotros trabajamos así, los modelos van a tener la misma configuración. Lo único que vamos a tener es un modelo específico o enfocado solamente a una data, que
va a ser que entonces él puede entender los patrones en ese momento. Y al momento ya de entrenarlo, es dar sus resultados en cuanto, por ejemplo, puede ser el caso del precio de venta, cuánto sería en esa temporada. Y ya cuando nosotros hacemos la combinación del modelo, pues cada uno da ese resultado por sí. Ahora, cuando nosotros y tenemos que ir viendo, fíjense que nosotros hablamos de varianza, hablamos de sesgo y hablamos de error general, que es lo que normalmente buscamos. Nosotros debemos ver que muchas veces cuando trabajamos con los datos, por dicho, cuando se trabajan con estas muestras, son el 63% de los datos que tienen a ser únicos. Y entonces esto hace que nosotros conozcamos ciertos patrones, no todos los patrones como tal. Entonces, al hacer esto, ¿qué puede suceder? Entonces sucede que disminuimos la varianza, pero aumentamos un poco el sesgo al momento de hacer este tipo de entrenamiento. Entonces, ¿por qué se hace este tipo de muestreo? Esto es para evitar lo que puede pasar muchas veces con algunos de estos modelos que pueden causar un overfitting. Entonces, ventajas que puede ser esto, de este tipo de modelos, fácil implementación, como les decía, reducción de varianza. Aquí el tema de los retos, pérdidas de la interpretación o de los patrones de los datos. Computacionalmente costoso, esto es cuestionable ya a esta altura. ¿Y por qué digo cuestionable? Si nosotros lo comparamos con modelos simples, sí. Si los comparamos con los modelos que nosotros tenemos en la actualidad, un modelo de Randall Forest, un modelo de red neuronal, el costo es significativo o insignificativo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos que el modelo de Random Forest puedo entrenarlo en cuestión de minutos, aún con data eh, bastante volumen de datos, versus un modelo de red neuronal que me puede costar un entrenamiento horas por el tipo de arquitectura que pudiera utilizar. Entonces, dentro de estos tipos de algoritmos, el más destacado es el Random Forest. El Random Forest es, como el nombre lo dice, un conjunto de árboles de decisión. Aquí, en este tipo de algoritmos, se van creando múltiples árboles, así como ustedes están viendo. Los árboles de decisiones que nosotros tenemos van a ir creándose en base a los datos que son proporcionados. Luego, en este sentido, nosotros vamos a tomar toda la salida o todo el valor final que tenga cada uno de los árboles y nosotros podemos entonces utilizar dos tipos de técnicas básicas para poder obtener resultados a través del voto máximo o average. El voto máximo lo vamos a utilizar para problemas de clasificación y el averaje lo vamos a utilizar para problemas de regresión. Una vez se calcula esto, pues simplemente tenemos la salida de nuestro algoritmo. Aquí hay que tener en cuenta de que de la forma que están distribuidos los datos, no todos los datos, o mejor dicho, no todos los árboles entienden todas las características, por lo mismo que dijimos. Estamos distribuyendo datos en cada uno de los árboles y hay árboles que no miran o no ven la misma cantidad de datos, a no ser que nosotros tengamos duplicidad o más cantidad de árboles. Entonces ahí sí podemos tener el caso donde ustedes van a tener dos o tres árboles que van a ver los mismos datos y así sucesivamente. Al no considerar todas las características, entonces ya ustedes saben que hay características que perdemos. Estos árboles, como ustedes vieron en la imagen, se manejan de forma independiente, por lo que
se manejan de forma independiente. Sin embargo, a la hora de yo hacer la configuración o los hiperparámetros de mi algoritmo, se aplican para cada uno de ellos. Y me explico. Por ejemplo, yo puedo en los árboles decirle, el algoritmo yo hablo de profundidad y la cantidad de estimadores, que son la cantidad de árboles que él construye. Pero dentro de estos estimadores o árboles, yo puedo decirle cuántas, por ejemplo, hojas máximas pudieran tener un árbol, cuántas ramas pudieran tener el árbol. Entonces, en ese tipo de configuraciones, si yo le digo que el árbol va a tener tantas hojas, tantas ramas, pues todos los árboles se construyen igual. Ahí no puedo tampoco ir configurando cada uno de los árboles de forma independiente. Entonces, en este caso de Random Forest, hay un 30% de los datos que no lo ven los árboles de decisiones. Y esto es por el tema de evitar el overfitting que puede suceder a nosotros mostrarle o que ellos aprendan todos los datos al momento de entrenar. Aquí hablamos que, o como les decía, dependiendo del tipo de problema, yo voy a tener un método u otro para el momento de obtener la salida. Como les decía en clases anteriores, cada uno de los algoritmos, por ejemplo, yo tengo que aprender cuáles son los hiperparámetros o cuáles son estos hiperparámetros que yo pudiera tocar que realmente me pueden ayudar. Entonces, fíjense aquí, le puse unos casos de algunos hiperparámetros y en qué me pueden ayudar. Por ejemplo, en el caso, si yo quiero montar una predicción, pues entonces tengo lo que sería el cantidad de estimadores, que es la cantidad de algo que yo puedo construir, cantidad máxima de características que podrían tener los árboles, esto más refiriendo como las ramas, y la cantidad mínima de muestras de hojas que pudieran tener. Claro, a medida que yo aumento, como saben, voy a tener una mejor predicción, pero llegará un punto donde ya esta predicción se mantenga estable, por lo que si yo utilizo más estimadores, lo que simplemente gastos computacional. Y en cuanto a aumentando la velocidad, fíjense, para los modelos que trabajan con CPU, tenemos el hiperparámetro de MJOS, que es la referencia de la cantidad de CPU que yo puedo utilizar. Aquí normalmente nosotros, si queremos trabajar, imagínense las computadoras tradicionales, tienen 8 cores, que trabaja con los 8 cores, pues entonces el hiperparámetro lo defino como -1. Ahora pónganse el caso que yo quisiera hacer una prueba totalmente diferente y entonces no quiero que el algoritmo aprenda con la cantidad de core que yo tengo. Entonces ahí comienzo a trabajar con lo que sería la cantidad de core específico, 4, 8. Ahora, si yo voy a trabajar con GPU, ya ahí sí yo especifico y dependiendo del algoritmo, ya yo indico que voy a trabajar con GPU, no CPU. Entonces ya esta función de jobs no va. ¿Qué pasa? Dentro de Machine Learning, los únicos algoritmos que se benefician de la GPU sería el XGBoost y serían las redes neuronales básicas, o sea, lo que sería una MLP o Multilayer Perceptron. Por lo demás, el producto no va a necesitar. Tanto state para mantener la reproducibilidad de los datos y el over score para nosotros ir viendo o ya indicando cuáles serían un valor óptimo, el valor óptimo a obtener para entonces seguir los entrenamientos. Ok. Hasta ahora, ¿alguna pregunta o alguna duda? Me parece todo claro. Entonces, continuamos. En el caso del boosting, como venimos hablando, hablamos de
la clasificación, perdón, la combinación de conjuntos de modelos. Fíjense que aquí hacen una referencia de modelos débiles y a lo que se refiere es lo siguiente. Este tipo de técnica lo que busca no es que yo pueda hacer boosting con modelos muy complejos, sino modelos simples, que normalmente son modelos que por sí solos los resultados no son buenos, pero si yo los combino y entonces introduzco nueva información, pues entonces puedo hacer que el modelo sea mucho mejor. Y esto es lo que simplemente quería mostrarlo. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos, en este caso los círculos pintados de negro, que es lo que yo quiero entrenar. Entonces, bueno, perdón, los de negro y los blancos, que es lo que quisiera entrenar. Entonces, en ese sentido, estos datos pasan por el primer modelo. El primer modelo hace su pronóstico y calcula su error. Entonces, ¿qué sucede? Estos datos, él los pasa al siguiente modelo. El siguiente modelo hace lo mismo, hace su pronóstico. Y fíjense que en este caso, él había detectado que este había sido un error. Entonces, como él aprendió este error, pues simplemente lo corrige. Ahora, ¿qué pasa? Él, en su caso, al momento de hacer el pronóstico, se equivocó con eh, tres valores, tres clasificaciones. Entonces pasa al siguiente modelo. Ya este residuo o esta información que va pasando, de igual forma, ellos hacen su pronóstico, pero su pronóstico va en base al resultado que ellos tuvieron. Ya estos resultados al final los combinamos y entonces tenemos nuestra predicción final. En ese sentido, sería, o su estructura sería la siguiente. Yo tengo entonces mi data original, igual va a estar distribuida para cada uno de los modelos. Yo entonces voy a tener que mi modelo va a tener una salida, pero esta salida, este resultado va a pasar al siguiente modelo. Ya igual ya él terminó su aprendizaje, pero el siguiente modelo con el aprendizaje que él tiene hace su pronóstico y así sucesivamente hasta el final tener ya un resultado final. Entonces, en ese sentido, los más conocidos, más populares, en lo que son de los tipos boosting, nosotros tenemos el adaptive boosting, el gradient boosting y el string gradient boosting, que es el tipo. Entonces, a nivel general, nosotros tenemos que estos modelos que se enfocan en boosting o utilizan este tipo de técnica, igual son fáciles de implementar, realizan el sesgo, son más eficientes computacionalmente. Ahí fíjense lo que les indicaba, ahí entra, por ejemplo, el XGBoost, que me puede utilizar una GPU. Y, por ejemplo, en la práctica, si yo entreno el modelo, puedo disminuir la cantidad de GPU que tenga hasta una una décima parte de lo que conseguía aquí. Ahora, eh, algunos de ellos, o la tendencia de ellos, es el overfitting. Y entonces, por el tipo de forma que ellos tienen en comparación al Python, es una computación más intensa, por esto mismo de que yo estoy pronosticando, doy el pronóstico al siguiente modelo, pero también le estoy dando el error, él calcula en base a esa información y así sucesivamente. El adaptive boosting, o también conocido como Adabus, es de los primeros de estos modelos tipo boosting. Por eso es que ustedes pueden oírlo, conocerlo, pero en la práctica no va a ser el modelo que más van a utilizar en este momento, porque él simplemente dio este inicio o paso principio. Y aquí el mismo concepto de los árboles de decisiones, aquí lo único que cambia es que hablábamos de un decision stop. Y aquí teníamos la limitante, o tenía la limitante que, por ejemplo, cada árbol lo que hacía es una única división. Entonces, por lo que no íbamos a tener árboles muy profundos. O, en principio, al construir los árboles, estos árboles no eran tan profundos.
principio de funcionamiento era como nosotros estamos viendo. Tenemos nosotros nuestra población. Entonces, como son árboles de decisión, él hace la captura, o sea, hace la segmentación de los datos y dice, ok, estos son positivos, estos son negativos. Aquí cuando valida, pues se encuentra que tiene 3 que son errores. Entonces, ¿qué hace? El siguiente árbol hace su clasificación, pero entonces también tiene o entiende el error o la clasificación que tuvo el anterior. Y entonces fíjense que aquí él hace su clasificación y vamos teniendo. Entonces en este caso, el árbol de decisión, entonces tiene otra, también un fallo o un error. Y así seguimos para cada uno de los modelos. Al final, ¿qué es lo que hace el AdaBoost? Entonces combina los pronósticos de cada uno, que esto es lo que vemos nosotros por zona. Y entonces, ya en ese sentido, forma o estructura el tipo de modelo final que podríamos tener para el pronóstico. No sé si ustedes llegaron a probar cuando utilizaron lo de Machine Learning Playground. Se fijaban que los modelos de Decision Tree, yo llegué a un punto donde ellos eran muy específicos o se adaptaban mucho a los datos. Y ahí entonces es este mismo concepto. Llega un punto donde yo puedo tener muchos árboles y entonces voy a hacer una construcción muy perfecta de dónde se encuentran cada uno de los elementos. Fíjense que aquí, si nosotros vemos esta forma y lo colocamos en cualquiera de estos datos, vemos que él realmente hace una separación perfecta de los datos positivos y negativos o de las clasificaciones. Y esto ahí es el problema, que dependiendo qué tanto nosotros pongamos el aprendizaje, qué tanto nosotros eh, extendamos el árbol, va entonces a tener ese overfitting. Y ahí entonces recordar lo que nosotros vimos la semana pasada, de las técnicas de early stopping, de las técnicas de poda, que nos pueden servir a nosotros a evitar este overfitting. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar con datos de calidad. Cuando hablamos de datos de calidad, es que algunos de estos modelos son susceptibles a valores faltantes. Por lo que si nosotros queremos correrlo, estos modelos con datos faltantes, pues el modelo simplemente no va a poder trabajar. Entonces nosotros tenemos que hacer la evacuación de datos, dependiendo cómo entendamos mejor, entonces ir ajustando. Los valores atípicos podemos corregirlos siempre y cuando sean valores que nosotros sepamos que realmente no tienen sentido o realmente fue una eventualidad que no va a suceder. Ahí le ponía que el caso, por ejemplo, si yo estoy haciendo un pronóstico de serie de tiempo y quiero pronosticar un valor y nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta la pandemia y en nuestra investigación no queremos eso. La parte de la pandemia va a ser nuestro valor atípico. Nosotros sabemos que por circunstancias ajenas o circunstancias muy específicas hubo ese comportamiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si nosotros no estamos pensando en un modelo que contemple esto, ya porque es un suceso que no sabemos cuándo vuelva a pasar, entonces ahí es lo que le decía, nosotros trabajar y ser en ese sentido realista. Ahora, si sabemos que es una eventualidad que pudiera pasar, no estamos hablando que de algo que sea por temporada, dígase que en cada verano, cada invierno o cada mes en específico sucedería, pues entonces ahí entonces sí nosotros mantenemos. Algo a destacar que siempre y cuando hablamos de ruido,
Por ejemplo, esto se entiende mucho mejor cuando hablamos de serie de tiempo, porque serie de tiempo tiene varios componentes. Un componente de esto es el ruido en los datos. ¿Y qué se traduce como ruido? Ruido es simplemente ya los patrones que nosotros no podemos aprender porque tienen una aleatoriedad. Entonces, esto nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros llevamos un modelo a aprender estos patrones que ya son aleatorios, lo único que nosotros estamos haciendo es que el modelo aprenda ruido. Entonces, por eso muchas veces nosotros tenemos que verlo, analizarlo, para entonces poder tratar y ver si realmente tenemos que ajustar esa información o no hacerla. Entonces, aquí igual, esto simplemente para que ustedes sepan, que el lado push puede tener, mejor dicho, tiene los aprendizajes a tener en cuenta, la función de pérdida y lo que es el base learning. Entonces, otro que nosotros vamos a tener, el gradient boosting, que aquí como nosotros íbamos viendo lo que es el método de gradient descending, que es donde nosotros teníamos este método que nos permitía llegar de una forma óptima a un valor o a un punto específico, es el mismo principio que aplica este algoritmo. Es simplemente la combinación de este algoritmo de gradient descending con lo que nosotros vimos con el tema de boosting, lo que vamos a tener diferentes modelos de tipo gradient descending con el mismo principio que nosotros estuvimos viendo. Aquí lo que nosotros tenemos, una función de pérdida que debemos optimizar, los modelos débiles, ya como la decía, vamos a tener gradient descending, y al final lo que tenemos es un modelo aditivo para que nos va a ayudar a minimizar la función de pérdida. Dependiendo el tipo de problemas que nosotros tengamos, pues entonces podemos tener diferentes tipos de funciones de pérdida. Podemos entonces hablar de square loss, por cuadrático, podemos hablar de error absoluto, en clasificación, pérdida absoluta, podemos hablar de clasificación pérdida logística, cuando hablamos de una clasificación que sería binaria, y cross entropy, cuando nosotros estamos haciendo un entrenamiento de más de una etiqueta o una clase, o más de dos clases, perdón. Entonces ya ustedes saben, si tienen un problema múltiples clasificaciones, utilizo funciones pérdida cross entropy. Si es binario, pues simplemente utilizo logistic loss. En el caso de regresión, es más típico utilizar la pérdida cuadrática que el absoluto. Y bueno, que se hacen ajustes de hiperparámetros también, igual una vez que la práctica es mejor utilizar. Como le decía, aquí entonces nosotros vamos a tener la combinación de estos modelos, que lo vamos a ir pasando ya que es más de lo mismo. Y lo que me interesaría, ok, aquí comenzamos a ver algo un poco que ha ido evolucionando. Por ejemplo, si recuerdan que le había hablado del AdaBoost, entonces tenemos el primer modelo, pero entonces tenemos problemas de que podríamos entonces llevar al sobredimensionamiento. Y aquí entonces entran diferentes tipos de técnicas o métodos de regulación. Por ejemplo, son conocidos como el triple train, como el modelo de dice, simplemente reducir la cantidad de árboles. El trinket, que es simplemente reducir la tasa de aprendizaje del algoritmo. Bueno, reducir no, aumentar. Pues si nosotros reducimos un valor más pequeño, la tasa de aprendizaje, porque lo que va a hacer el algoritmo es pensar más. Después, entonces, hacer el random sampling, que es ya seleccionar la cantidad de los datos, ponerla, aumentarla. Y también podemos tener la penalización del aprendizaje, que es una penalización que le damos a los tipos de hojas con las funciones de reutilización que ya conocemos. Entonces, donde sí me interesaba llegar era en el caso del String Gradient Boosting o el XGBoost. Esto porque
primero, la estructura del similar al Random Forest. Múltiples árboles que construimos en paralelo, fíjense ahí lo que le indicaba. Y aquí, aunque este es un, un algoritmo basado en boosting, la forma de trabajar es, va creando sus árboles de forma en paralelo y va entonces dando la información a los árboles o a los residuos. Entonces, ya esta información que se pasa, al final, nosotros vamos a tener una votación, perdón, una votación, no, una suma de estos datos o de estos valores. Y entonces ahí tendríamos nuestro pronóstico final. ¿Qué pasa con este algoritmo? Este algoritmo se hizo bastante famoso, pero ya conocen, entiendo que deben conocer lo que es la comunidad de Kaggle. Esta comunidad, utilizada por para los científicos de datos a nivel mundial, es muy famosa por las competencias que tiene. Entonces, y bueno, normalmente yo ustedes con los proyectos finales, esto es algo que hago, os motivo a que participen en algunas competencias para ir mostrando un poco lo que han visto en la clase. Y entonces, por ejemplo, en ese sentido, antes teníamos que los modelos de Machine Learning eh, cada vez fueron desplazándose. Y hasta que llega el XGBoost. ¿Por qué? Fíjense que nosotros vimos, y en la clase pasada y esta clase, cómo comenzábamos con modelos muy sencillos, como árboles de decisiones, comenzábamos entonces la introducción a los árboles de decisiones, mejorarlos con técnica de bootstrap. Entonces ahí entran los random forest o entre random forest a crear ya una colección de árboles de decisión y a mejorar la predicción. Luego, bajo estos mismos principios, comienzan a ir apareciendo modelos como boosting, entonces entra el gradient boosting. Pero cuando entonces se ven los problemas que tenemos que hacer overfitting, aquí llega el XGBoost, que al final es un random forest con esteroides. ¿Por qué es un random forest con esteroides? Porque entonces comenzamos a hablar con algoritmos que procesan paralelo, algoritmos que tienen poda, pueden manejar valores faltantes, y entonces tienes métodos de regulación, L1, L2, para entonces evitar tanto el overfitting como el bias. Entonces ya comienza a ser un modelo bastante competitivo. En la comunidad de Kaggle muchos buenos resultados obtuvo. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando con mi tesis, en ese tiempo el XGBoost era nuevo. Bueno, no tenía mucho, porque le estoy hablando de 2019, 2020, por ahí. Pero no se veía tanto en muchos campos. Inclusive también, verán ahí, el artículo, enseña un poco de las comparaciones. Y ahí entonces se ve la potencia de este algoritmo que pertenece a lo que serían algoritmos de Machine Learning, que competía o compite todavía en muchos casos con algoritmos de Deep Learning y obtiene muchos mejores resultados. Pero bueno, también hay, como les comentaba, dentro de este tienen la oportunidad de trabajar también con GPU. Y la configuración de la GPU para estos tipos de modelos es muy simple y permite que nosotros simplemente con un ajuste de hiperparámetros, claro, y la computadora con la GPU nos permite hacer un pronóstico preciso. Entonces, en ese sentido, como decía, eso es ya un algoritmo con historia. Hablamos paralización de árboles, poda, eh, permite optimizar ya los recursos, regulación, es eficiente con el manejo de datos faltantes, y entonces hay otras técnicas que nosotros podemos implementar en el equipo sin ningún problema. Los parámetros del XGBoost van a depender similar al Random Forest, lo que nosotros queremos optimizar. Aquí la profundidad es uno de los más relevantes para el tema del XGBoost. Y entonces, algo interesante de él, se recuerdan que cuando hablaba de poda, nosotros teníamos que la poda se hacía eh, cuando se terminaba el árbol. No, aquí
nosotros podemos entonces hacer la poda de una vez, no esperar que el modelo concluya y demás, que es una ventaja que permite el XGBoost. Entonces, las regulaciones, como les decía, hay regulación lazo, regulación reach, para evitar los sobreajustes. Algo interesante es que entonces él tiene o viene con la implementación de validación cruzada, que por ejemplo, nosotros cuando queremos hacer optimización de parámetros, una validación cruzada es para nosotros la data de entrenamiento que tenemos, poder segmentarla y entonces nosotros ir probando en el algoritmo cada uno de los datos y la idea es que el mejor resultado o la mejor característica que nos dan con este conjunto de datos, con ese dataset sea el que nosotros utilizamos para identificar cuáles son los mejores parámetros a utilizar. Entonces, vamos a ir viendo un poco de manera práctica para entonces enseñarles y después irme con ustedes con un ejemplo ya práctico. Le decía que igual le había puesto tanto el algoritmo de Random Forest como el de XGBoost, para que vieran un ejemplo tanto de Panning como Boosting. En el caso del XGBoost, le quise poner, perdón, en el caso de Random Forest, quise ponerle un problema de clasificación. Ambos algoritmos, si no lo mencioné, pueden ser utilizados para regresión o clasificación. En el caso de Random Forest, cuando lo trabajamos con clasificación, utilizamos dentro de la librería de scikit-learn, piensa que está entre modelos ensamblados o aprendizaje conjunto, y nosotros tenemos Random Forest Classifier. Si fuera de regresión, pues simplemente Random Forest Regresión. Aquí en este sentido, creo que ya ustedes habían visto la librería de Seahorn conmigo, si no, esto es una librería de visualización. Y después de aquí, creo que ya todo. Bueno, todavía no habíamos visto optimización de parámetros. Y aquí, por ejemplo, les quise mostrar cómo nosotros hacemos con un método simple o un método mecánico, que sería el research, para hacer la validación de parámetros. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con el dataset de Load Breast Cancer. Y simplemente aquí, igual que en los otros casos, marcar el dataset y presentar las primeras 5 filas, que es lo que vemos aquí. Entonces, al final vamos a tener nuestra variable objetiva, que es el target. Fíjense que aquí, en este caso, como está distribuido en nuestro dataset, tenemos más casos de detección que no detectados. En este caso, también ahí sucede que estos tipos de modelos a nosotros tienen una ventaja que no son susceptibles a veces de balanceo. Por el mismo tema de la distribución de los datos, que hay datos que nosotros copiamos. Entonces, en la exploración de los datos, igual como nosotros hemos visto, la estadística descriptiva, la información general del dataset para ver que no existen valores nulos y para ver un poco cómo son el comportamiento de nuestros datos. Es lo que simplemente vemos aquí. Entonces, la división de los datos, como nosotros hemos ido trabajando, la función de train test split, y recordar utilizar lo que es Stratify para mantener, claro, en el entrenamiento balanceado, para evitar cualquier entonces problema de que entienda más uno que otro. Entonces, bueno, aquí ya las dimensiones del entrenamiento, como quedaron en nuestro dataset, tanto el de prueba como el entrenamiento. En el caso de Random Forest, quise el primer ejemplo, hacerle uno bastante básico, sin ajuste de hiperparámetros, sino de hiperparámetros por defecto. Recordad que el hiperparámetro por defecto ya lo podemos ver y saber qué es lo que él tiene en cuanto a sus ajustes. Entonces, definimos nuestro modelo. Fíjense que por defecto, le había indicado que tiene 100 estimados. Entrenamos el modelo
hacemos las predicciones y después evaluamos. Nosotros aquí primero vamos a hacer un reporte de clasificación para entonces ver cómo quedaron las clasificaciones y después entonces vamos a hacer la matriz de confusión. Y aquí la matriz de confusión es lo más fácil. Tenemos que de los casos que son verdaderos, él identificó 39 como verdaderos, pero identificó 3 verdaderos como falsos. Ya en el caso de los casos que fueron no falsos, sino que no había o no había detección, pues entonces él encontró 2 que fueron detectados y 70 lo hizo de forma correcta. Y aquí, o sea, esto que no había, que no había. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, nosotros tenemos diferentes tipos de técnicas que nos permiten a nosotros hacer búsquedas de parámetros con- dentro de la librería de Scikit-Learn. Uno de estos es el Research. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros definimos los hiperparámetros que queremos optimizar. Esto, como les decía aquí, sí es a lo bruto. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a combinar o vamos a primero seleccionar cuáles son los hiperparámetros que vamos a optar. En este caso, le quise poner 4, número de estimadores, profundidad, mínimo de hoja y mínimo de split. Entonces, aquí vemos que en cada uno de estos parámetros, entonces tenemos 3 combinaciones o 3 parámetros, 3 subparámetros. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Simplemente definimos nuestro modelo igual. En nuestro modelo, lo que nosotros entonces vamos a tener o vamos a definir la búsqueda del research. Aquí nosotros entonces especificamos los estimadores, los parámetros, como nosotros la validación cruzada. Aquí lo que queremos decir que nuestro dataset lo vamos a dividir en 5. La métrica que vamos a utilizar como métrica para entender cuál es el mejor hiperparámetro. Y entonces aquí utilizar todos los core disponibles. Y esto es simplemente para visualización, para que nos active toda la visualización de la construcción. Entonces, comienzo a ejecutar mi research como un ajuste. Y lo que quiero al final del entrenamiento es que él, dentro de research, yo tengo la función o una función de los mejores parámetros. Entonces, yo quiero que al final de todo ese entrenamiento, él me haga eh, esa, esa comparación. Fíjense que para estas combinaciones, estos modelos, él tuvo que hacer un total de 405 picos ajustes. ¿Qué quiere decir con esto? De entrada, cuando nosotros hacemos optimización de parámetros, es computacionalmente lo más costoso, porque fíjense que es reentrenar cada uno de los modelos con las condiciones que nosotros le estamos poniendo. Entonces, al final, estas combinaciones eh, hay algunas que pueden tardar poco, otras que pueden tardar mucho tiempo, todo va a depender. Los mejores parámetros que me dio, fíjense en este caso, la profundidad no definirla. El mínimo de hojas, 1. El mínimo que quiero segmentar ramas, es decirlo, fue 2 y estimadores 200. Entonces, en este caso, la precisión, que fue la métrica que utilicé, entonces el que mejor obtuvo 0.9604. Y aquí, con esto simplemente entrenar el modelo con los mejores parámetros para ver cómo se ha comportado. Aquí nuestro reporte de clasificación y nuestra meta. Fíjense que al final el modelo que utilizamos y el modelo ajustado tuvieron un resultado igual. Entonces, esto era lo que les comentaba cuando hablábamos de este parámetro.
Muchas veces nosotros vamos a utilizar valores por defecto o valores que ya uno asume y termina obteniendo el resultado igual o mejor. ¿Y por qué le digo igual o mejor? Porque fíjense que en este caso, el mejor combinación que él detectó tenía 200 estimadores. Sin embargo, el Random Forest por defecto tiene 100 estimadores. Desde el punto de vista computacional, el primero de defecto es mucho mejor porque construyo menos que obtengo el mismo resultado. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Para probar eso hay que meterle los dedos entonces como quiera. Sí, Sí, porque para exacto, darnos cuenta de esto que usted acaba de ver, tenemos que correrlo, cambiarle el parámetro obligado. exacto. Por eso ustedes, yo le había dicho, y eso, cuando nosotros construimos un modelo, recuérdense que yo hablo de todos estos pasos que estamos haciendo, ¿verdad? Y dentro de los algoritmos, yo le decía, es bueno hacer siempre comparaciones. Yo puedo tener mi modelo con una metodología, pero si yo no comparo diferentes algoritmos, realmente no sé cuál es mejor, cuál no es mejor. ¿Qué pasa si muchas veces ya las personas lo que dicen, en vez de yo hacer estas comparaciones, de primero hacer un modelo, después correrlo, van de una vez a hacer la búsqueda de hiperparámetros, optimizan los hiperparámetros y entonces, ok, ya yo sé que los hiperparámetros que yo tengo son óptimos y ahí ejecuto el modelo. ¿Qué pasa? En un problema como este, que es bien sencillo, claro, ahí no hay problema. Pero en la práctica, en un problema real, yo hacer todas estas pruebas, todos estos tiempos, me va a tomar muchos recursos y a lo mejor no lo puedo hacer todo. Entonces, por eso, obtenemos. Lo que sí cabe destacar, Grid Search, Random Search, que son dos métodos para buscar de hiperparámetros, para entenderlo, aplicarlo, me pueden servir. En la práctica ya hay librerías, por ejemplo, esto no lo usamos en Deep Learning, usamos otro método. Y, por ejemplo, dependiendo del tipo de problema, podemos utilizar validación cruzada mejor para ir identificando y otras técnicas que pudieran ser más fácil que esta. Pero lo básico sería utilizar Random Forest, perdón, Random Search o Grid Search. ¿Cuál es la diferencia de una de estas? Es la forma como ellos buscan los valores. Que por ejemplo, en el caso del Grid Search, él comienza eh, viéndose combinaciones extremas. Y Random Forest, por ejemplo, puede comenzar, perdón, Random Search puede buscar cualquier combinación al azar. Porque el primero va detectando que esta combinación ya la hice, la otra, y así. Y el research lo que hace que va más sistemático. Dice, ok, tomo 50, 1, 2, o sea, los extremos, después los otros extremos, así sucesivamente. Como pueden ver, la, la mecánica de cómo ustedes construyen los modelos es lo mismo. Lo que siempre, o lo que yo les estoy presentando, siempre que cambia, es yo indicar el modelo y lo estoy preparando. Pero siempre es defino, construyo, te ajusto y después pruebo. Fíjense aquí, en el caso de XGBoost, que ya aquí yo cambio la librería. Sin embargo, en esta librería, igual ustedes van a ver en este ejemplo que les puse, que trae la librería de scikit-learn. ¿Por qué? Porque yo puedo aprovechar el 30S split, bueno, en el sea random search, pero randomized search. Utilizar ya para el preprocesamiento, no es necesario. Este simplemente en el modelo quise hacer este ajuste para ustedes. Y entonces, después las métricas,
Y aquí entonces está la librería del XGBoost, que como su nombre es XGBoost, la librería. Entonces, aquí vamos a utilizar el dataset de precios de casa. Y nosotros entonces comenzamos igual, cargamos los datos, vemos la distribución de los datos. Aquí sí quise hacerle mucho la descripción, eh, la información de los datos, o sea, la estadística descriptiva, la información, pero las buenas prácticas es que siempre uno lo haga, entendiendo que uno puede ver y conociendo un poco los datos. Aquí la distribución fue 80-20, como pueden ver en esta parte. Entonces después, en el caso del XGBoost, realmente yo hago la llamada. Le digo que el XGBoost, puedo utilizar entonces aquí XB Regressor, tengo objetivos, puedo hacer mi variable de error, como él lo va a trabajar, recordando que ustedes tienen que cada modelo va a tener un pronóstico, un error, este va a estar pasando al siguiente. La cantidad de estimadores y el random state. Fíjense que, igual que en el caso anterior, hacemos el ajuste, hacemos el pronóstico y ya aquí lo que tenemos son las métricas de desempeño. Estoy viendo el MCE, el RMC y el R cuadrado. Entonces, ¿cómo yo utilizo el Randomized Search? Similar que el Research. Y aquí simplemente le coloco los parámetros o van definiendo. Aquí después entonces, aquí pienso que le coloqué número de árboles. Aquí entonces, bueno, estas funciones que, que fueron las que introduje para ir facilitando un poco, en vez de yo escribir cada uno de los datos, de, por ejemplo, del 50 a 300, que yo le ponga 50, 60, 70, y así sucesivamente. Entonces, aquí esta función es la de Randin y Uniform, me permite entonces ir pasándole los datos o que él sepa que es dentro de ese rango, para ser más específico. Fíjense que aquí va a probar números de árboles del 50 al 300. En el caso del learning rate, va a ser del 0.01 al 0.02 y así sucesivamente en cada uno de los valores. Los valores en decimales o con decimales, pues entonces utiliza la función de report, los valores enteros del ranking, es la diferencia. Aquí igual entonces iniciamos el modelo, definimos el XGBoost como regressor, la función objetivo. De aquí vamos a habilitar los GPU, para entonces hacer más fácil el entrenamiento, más rápido. Aquí hacemos referencia de CUDA, entonces simplemente el aprendizaje. Si ustedes quieren, hagan una pequeña prueba. Aquí en el random, digo, en el XGBoost, córranlo con funciones normales, con lo de la CPU. Y para ustedes ver esto, cómo ustedes lo configuran, desde la documentación, por ejemplo, aquí es donde uno define, entonces uno define ya los parámetros del árbol, por defecto. Fíjense que, exacto, si ustedes no especifican estos parámetros en el dispositivo, él va a utilizar la CPU. Y ahí es la única diferencia. Entonces, aquí fíjense en la validación cruzada, score, las interacciones, la combinación aleatoria. Como aquí fíjense que yo estoy poniendo rangos de uno a otro. Yo también limito cuántas interacciones yo quiero que él haga, porque si no va a hacer más combinaciones que las anteriores. En este caso simplemente quise dejarlo en 50. Y bueno, de aquí la definición, random space, validación cruzada,
Sí, Profesor, él va a sí, coger 50 posibilidades aleatorias de las combinaciones, lo que sea, no necesariamente. O sea, exacto. Él no va a distinguir que cuando dice 50 puede ser que esta mantenga en 50 y varíe las otras. exacto. Sí, va a ser totalmente aleatorio. ¿Qué pasa? Que igual, fíjense que si nosotros nos pusiéramos a ver todas estas combinaciones sería eh, bastante difícil. Lo que hacemos realmente con el randomizer, con el grid search, es simplemente en vez de nosotros ponernos a estar cambiando parámetros de forma manual y corriendo el modelo, nosotros tener una función que lo haga por nosotros. Esa es la diferencia. Si ustedes se ponen a construir un modelo y ustedes fueran a cambiarle todo esto, sería lo mismo. Esto en pocas palabras, para que tampoco crean que es mucha la diferencia que hace. Y bueno, también la ventaja es que en vez de nosotros anotarlo, para saber, este fue mejor, este fue mejor, pues dentro de estas funciones, yo tengo un parámetro para poder guardar cuál fue el mejor parámetro. Y aquí fíjense que él hizo los 50 candidatos, un total de 250 clics, y entonces ahí agarró y me presentó los hiperparámetros. Vale. En este caso, él me aparece todos los hiperparámetros aún cambiados o no cambiados. Entonces, por eso es que ustedes ven más hiperparámetros de lo que yo puse, que ven el gamma, que ven el code sample by tree, entonces van viendo el break, y así sucesivamente. Recordad que aquí en este caso, como yo estoy utilizando valores continuos, el RMSE, lo que él busca el valor menor del RMSE en la validación. Entonces aquí, él vio que el valor mínimo fue de 0.45. Cuando hablamos de validación cruzada, recuérdense que él hace la combinación, o sea, de los datos, los separa en 5 y después entonces hace un promedio de los 5 para obtener el error. Y entonces ese promedio de 5 es lo que él estaba comparando con cada una de las combinaciones que él estaba haciendo. El que menor le dé, pues entonces este era el valor, el valor mejor. Y entonces esto sería por el XML. ¿Alguna pregunta o duda? Te voy a buscar el artículo. Muy aquí me aseguro de ser, o sea, de no durar 3 días corriendo esto, pero que no sé, o sea, ¿cuál es el trade-off? Porque yo le puedo poner 50 y como te digo, de repente se queda frenado en uno y no me contempló un escenario que pueda ser más óptimo. Entonces, ¿cuál sería la mejor práctica aquí como de ser bien, cubrir suficiente, pero no desperdiciar recursos en esto? Lo que pasa es que aquí, fíjate que independientemente de lo que queremos es, vamos a querer optimizar siempre y te lo van a considerar como válido. Siempre que tú ejecutes o hagas una prueba, por ejemplo, de búsqueda de los mejores parámetros, va a estar bien. ¿En qué sentido? Nadie te va a cuestionar que por qué hiciste 50 en vez de hacer 200. Porque es que se sabe que hasta un punto, lo que simplemente vamos a complicar la existencia. Pero sí lo que se busca es que por lo menos haya una optimización mínima. Que por ejemplo, que tú hayas realizado la búsqueda de hiperparámetros en ese sentido. Porque de no realizarla, como tú sabes, es todavía peor que así mismo como tú me preguntas que profesor, ¿cómo sería lo mejor 50, 20, 30? Eh, hay un número específico porque esto es prácticamente fuerza bruta. Ahora, son de las técnicas, son de los enfoques que nosotros diríamos es mejor que no hacerlo. Claro, Claro, por lo menos me aseguro que estoy acercándome en la dirección correcta que si lo agarro yo al azar. exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Todo es más ese enfoque.
Y ese enfoque, por ejemplo, es lo que nosotros al final del día buscamos. Pero después también, y no es para complicar, porque que después nosotros, y técnicas más avanzadas son, yo tener un, un cosa, un modelo que me busque la optimización de los hiperparámetros. Esto es una práctica también que se hace. Que sea un modelo más específico, que sea el que me busque estos valores que pueden ser óptimos. En vez de yo hacer esto que estoy haciendo, que es a la fuerza. Pero, por ejemplo, ahora que ustedes están viendo esto, todos vemos cómo en un inicio se hace a la fuerza o arrancamos así, para después entonces utilizar valores más óptimos o aprovechar valores más óptimos para este sentido. Y bueno, esto técnicamente es lo que nosotros buscamos hacer. Entonces, ¿qué les quería mostrar al final? Esto ya va a ser algo rápido. Igual, si ustedes quieren ver el artículo ya más en detalle, en el chat le estoy dejando el, el enlace. Ustedes lo pueden leer y esto, pero hay un poco a resumen. Esto fue un modelo, entonces hay muchas técnicas, muchas cosas que tomamos muy en cuenta para hacer este modelo. Es un modelo de pronóstico para demanda en edificios inteligentes, y esto es en cuanto a demanda energética. Entonces, ¿qué es lo que quería mostrarle un poco? Aquí es esta manera de concepto. Aquí sí utilizamos una técnica un poco más, cuando veamos serie de tiempo. Ahí sí le voy a hablar un poco más de las técnicas, de ahí dar un poco de entendimiento. Pero, por ejemplo, para que ustedes vean un poco lo típico de nosotros trabajar con este modelo. En este modelo, la recolección de los datos, esto fue a través de sensores, esto eran dos edificaciones, lo que podemos ver al principio de la gráfica, es cómo es el comportamiento de los dos edificios durante 4 años, en este caso fue del 2016 al 2019 completo. Entonces, aquí en el gráfico aparece el 20, pero ya a partir del 20 fueron no considerados. Y fíjense, este es el comportamiento de consumo de un edificio y este comportamiento de consumo de otro edificio. La diferencia puntual de los edificios es que este es un edificio ya más viejo comparado con el segundo, y el segundo tiene aplicado técnicas o métodos de eficiencia energética, y ahí hablamos también de paneles solares y equipos ya eh, más eficientes que fueron implementándose a través de los años. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un consumo tradicional, dicho que no se le ha hecho muchos cambios o inversiones, versus otro edificio que en este gráfico, por ejemplo, no se muestra tanto, pero sí podemos ver a través de los años un leve cambio en el comportamiento. Sí. Aquí nosotros tenemos que podría estar en un número 25 a 220, pero ya cuando terminamos en el último año, fíjense que los valores máximos no llegan ni siquiera a 200 kWh. Y el valor mínimo ya se acerca más a un valor de 10 kWh que en los otros años. Entonces, fíjense que aquí este dataset fue compuesto de varios elementos, o mejor dicho, varias variables. Tenemos, estas son las variables histórico, pero también tenemos variables climáticas. Aquí un poco de lo que les mostraba a ustedes de comparaciones, esto fue un análisis previo para hacer las comparaciones de cuáles variables eran más importantes de utilizar para el pronóstico de la energía del edificio. Aquí se hizo el análisis para ambos edificios, pero los dos edificios, por ejemplo, están ubicados en la Universidad de Valladolid, esto en España, la región de Castilla y León, y están, no vamos a decir uno al lado de otro, pero están
muy separados. Entonces, el comportamiento climático es diferente, pero cuando se hizo el análisis, se vio que las mismas variables podían servir para cada uno de los edificios. Luego se utilizaron lo que son valores anteriores, o lo que se conoce como lags, con otro análisis. Y aquí, por ejemplo, en la serie de tiempo, hay una condición donde se sabe que hay una relación o una correlación entre el tiempo actual versus el tiempo anterior. Me explico. Por ejemplo, hay una correlación entre la hora, por ejemplo, ahora las 8:26, con, por ejemplo, con las 7:26. Ya que los valores no cambian, en el caso de la serie de tiempo, no cambian bruscamente, sino que hay una relación de una tendencia de aumento, disminución proporcional. Entonces, bueno, aquí explicando el dataset, la preparación, los tipos de datos que fueron y también cómo se imputaron los datos que estaban faltando. Entonces, al final, el dataset, por ejemplo, fue compuesto de variables históricas, variables calendario, variables que son climáticas y series pasadas. Entonces, fíjense que aquí, en esta metodología, se aplicaron o se probaron. El modelo se probaron con 8 algoritmos. Regresión lineal múltiple, MLP o Artificial Neural Network, la más sencilla, Random Forest, el XGBoost, después redes profundas, aquí el LSTM, que es muy conocida, muy buena para el tema de serie de tiempo, CNN, aunque es conocida más para la parte de clasificación de imágenes. La TCN, en ese tiempo era nueva, y la novedosa, que ya por ejemplo aquí todo el mundo, ya ustedes saben que están de cada día, que es los transformers, pero entonces, por ejemplo, en serie de tiempo no se veía la utilización ni de la TCN ni los transformers utilizados. Entonces, fíjense un poco aquí explicando la utilización de los tipos de parámetros. Esto lo estoy pasando rápido para enfocarme en algunos detalles. Este es algo importante o algo interesante que tienen algunos algoritmos. En este caso, cuando puedes el XGBoost lo obtiene y son las características de Feature Importance. ¿Y qué es esta característica? Luego de que yo entreno mi modelo, hago mi pronóstico, yo puedo sacar o ver cuáles son las variables que impactaron más mi modelo. Y entonces, cuando yo tengo un dataset bastante complejo, por ejemplo, en este caso, este dataset tenía 48 variables. 48 variables, 4 años, hablábamos, observaciones eran alrededor de 86.700 observaciones. Entonces, fíjense que ya esta característica me permitía, luego que yo haga mi pronóstico, saber cuáles variables fueron las que realmente aportaron más a mi modelo. ¿Y qué me ayuda esto? A poder ajustar, mejorar, cambiar estas variables de forma que yo pueda tener un pronóstico más óptimo y claro, y más eficiencia con los recursos. Pues bueno, aquí en el artículo se presentan cada uno de los hiperparámetros que se utilizaron. Estos son los hiperparámetros ya que por diferencia de literatura eran los más óptimos, dependiendo cada uno de los algoritmos. En las redes, fíjense cómo cambia la cosa. Por aquí, en Machine Learning, que sería el XGBoost, hablamos solamente de hiperparámetros. Ya cuando estamos en redes, cambian las librerías, lo primero. El segundo cambio es que no tengo solamente hiperparámetros, tengo lo que se conoce como arquitectura de redes. Y aquí entonces se definen optimizadores, se definen distribuciones, kernel para el cálculo, también el número de Yahoo. Y esto era para cada uno. En el caso de los transformers, por ejemplo, de otra librería que es Python. En el caso de las métricas de desempeño, 4 métricas, esto después yo le explico más a detalle cada una de las cosas. Yo creo que sí, lo vimos, ¿verdad? R cuadrado, RMC, ¿qué buscamos con cada uno? ¿Para qué sirve cada uno?
o todavía no lo hemos visto. Yo creo que sí, en la parte de regresión lo vimos. Ah, perfecto. Pues bueno, esto igual en el artículo que menciona y son las métricas que vamos a ver. Ok. Entonces, esto es donde quería mostrar. Fíjense aquí, 8 modelos, 8 algoritmos entrenados con la misma técnica y para ver los resultados. Tenemos el edificio 1 y el edificio 2. Si nosotros vemos en el edificio 1, donde si se recuerdan el comportamiento, hay un comportamiento estable durante los 4 años, fíjense cuáles son los modelos que mejores resultados dan. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, el R cuadrado, que nos va a servir es para entender cuál es la relación entre los datos y el modelo. La que mejor relación tuvo, o el algoritmo con mejor relación, fue el XGBoost y después seguir con la PCE. Ahora, cuando nos vamos ya a los valores, ¿cuál fue el error en cuanto a kilowatt hora? Fíjense que nosotros tenemos, en el caso del XGBoost, fue menor al caso de la PCE. El MAPE es un acto porcentual, pero también afectado por los valores muy cercanos a cero. Es muy bueno para nosotros indicar este mejor comparativamente los modelos. En cuanto más preciso, es mejor nosotros utilizar el RMS, siendo el 16. Pero igual, para esta investigación, como queríamos hacer un análisis general, pues, entonces fíjense aquí lo interesante, que nosotros tenemos 4 modelos de Deep Learning, 4 modelos de Machine Learning, y cada uno de ellos sobresaltó para esas condiciones. Cuando nosotros vamos al edificio 2, que ya el comportamiento o los patrones cambian, fíjense cómo cambia este sentido. Aunque el XGBoost, si nosotros lo vemos de manera individual, estuvo mejor en ciertos patrones a nivel general, las redes, ya por tema de visualización, porque esto, fíjense, es pura métrica de error. Pero recuerden lo que comentaba. Cuando nosotros graficamos y vemos los errores, ya como se ve en el comportamiento, realmente las redes tuvieron mejor entendimiento de los patrones. Aunque, por ejemplo, si nos llevamos por el MAPE, sí, ciertamente aquí nosotros vemos que las redes fueron mejores, pero si nosotros nos llevamos, por ejemplo, del RMC, vemos que la diferencia en kilowatt hora, el XGBoost fue muy superior a los demás, fue superior. Bueno, aquí el detalle. Y ahí entonces, fíjense por dónde vamos con ese sentido. Lo que le decía, la potencia eh, que tiene este algoritmo. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, nosotros no habíamos dejado el modelo así, sino que construimos o utilizamos ya pensando en un modelo ensamblado. Pero en este caso, nosotros, la técnica que utilizamos para el modelo ensamblado fue sencillo. Fue ya el tema de los resultados. Nosotros entonces hicimos el promedio, o mejor dicho, el averaje del pronóstico de diferentes modelos ensamblados que nosotros hicimos. Por ejemplo, la combinación de los 2 mejores modelos, la combinación de 3, 4, 5, así sucesivamente. Cuando hablábamos de los mejores, por ejemplo, los 2 óptimos en el primer edificio, fueron XGBoost y TCL. Los 3 óptimos, entonces ahí entrábamos el Random Forest, los 4, la CNN. Entonces, fíjense lo interesante, que cuando nosotros comenzamos a hacer estos modelos ensamblados, simplemente con una técnica básica que fue el promedio del pronóstico, fíjense que mejoraron los resultados. En el caso de la C, en el caso del edificio 2, la combinación de los 4 mejores modelos con mejor resultado. En el caso del edificio 1, los 5 modelos con mejores resultados, fue que nosotros ahí nos dio esta parte.
Ya después hicimos unos cuantos análisis más, y hablando de, un poco la prueba de ANOVA que se le hizo, y las partes gráficas, o mejor dicho, las visualizaciones de los errores, ya por cada uno de los meses para ir viendo las tendencias. Y bueno, en los días, en los meses y en la semana del año. Cómo fue el comportamiento de cada uno. Aquí también datos interesantes fue donde el mayor error arrojaban los modelos era en la época del descanso. Que, por ejemplo, como estábamos hablando de una universidad situada en España, ¿qué sucede? Que en verano, o bueno, en agosto, septiembre, hablamos de los meses muertos, donde ni siquiera hablamos que quedan los profesores, que simplemente el edificio trabaja como mínimo. Y entonces ahí los errores se disparaban porque cambiaba el comportamiento de manera brusca. Y aunque tenemos datos de 4 años, no eran suficientes para el modelo entender toda esta parte. Entonces, ahí hay comparaciones interesantes que si tienen tiempo, pueden entonces verlo con calma, poner ya eh, la predicción de cómo sería el comportamiento. Este es un pronóstico a corto plazo de la demanda que hablamos horario. Y bueno, y de ahí se sacaron algunas conclusiones interesantes. Luego, oye que vayamos viendo, ya enseñé algunos detallitos que surgieron después, a medida que nosotros fuimos trabajando los modelos, que fuimos profundizando, porque a medida que vimos esto, encontramos detalles, encontramos errores. Algo diferente de este modelo es que el modelo, el pronóstico, en la parte mencionaba, este modelo no hace un pronóstico de una hora. O sea, es lo que hacía el pronóstico de las 24 horas siguientes. Sin embargo, lo hacía para cada una de las horas. Fíjese, el modelo era capaz de pronosticar cuáles serían los resultados, por ejemplo, en esta hora, la siguiente 24, pero también pronosticaba de la hora más adelante. O sea, él hacía un pronóstico de las 9:30 y pronosticaba las 24 horas siguientes a partir de las 9:30, y así de las 10 y así sucesivamente. Entonces ahí comenzaron a venir datos interesantes ya a la hora de hacer esos pronósticos de ventanas de 24 horas. Y claro, y al final el modelo, la idea es un modelo para la toma de decisiones, que uno pudiera no solamente entrenar de las siguientes 24 horas, sino que ser un modelo que yo lo pudiera utilizar a cualquier hora y pronosticar las siguientes 24 horas. El tradicional son modelos que yo digo que voy a pronosticar las horas a partir de las 12 de la noche hasta las 11. Y así, en este caso, el pronóstico podría venir de cualquier hora. Y entonces se ajustaba el pronóstico dependiendo ya del comportamiento de cada una de las horas. Entonces, esto más para ustedes fue una manera de ejemplo, y como también muchas veces, por ejemplo, tenemos abanderados, pero digo Renato, tenemos ya abanderados del deep learning, pero hay problemas que todavía con modelos de machine learning podemos resolver, y modelos que realmente son bastante potentes a la hora de nosotros trabajarlo, ajustarlo y configurar. ¿Alguna pregunta o duda? No, yo creo que es interesante. Yo realmente yo tuve una experiencia, tengo que conversar con un compañero que una vez, no recuerdo, le voy a preguntar quizá para traer la experiencia. Ellos hicieron un modelo y yo sé que ellos usaron bagging y boosting, o sea, como que y armaron algo stacked.
porque era para una empresa que estaba montando un modelo de recomendación. eh, Tenía como varias cosas. Era una empresa de venta de alimentos y bebidas. Parece que son un elemento Interesante. interesante. Sí, sí, voy a ver si lo contacto. Él se fue allá, pero yo mantengo contacto con él. Lo voy a llamar para que me explique más o menos y quizá a partir de ahí, pues, lo trato de aterrizar aquí como para ver esto mismo que estamos haciendo, pues, era como, o sea, Sí, no, claro, desarmarlo ya, con usted aquí para entenderlo de esto que estamos hablando. ya después, por ejemplo, en una clase sí estamos como que para ir viendo detallitos, porque lo que pasa, como dentro de este artículo hay muchas cosas que son de serie de tiempo, que entran ya muy en detalle. Por ejemplo, en la asignatura, en la electiva sí, nosotros desmenuzamos toda esta información. Ya, por ejemplo, aquí, hay que mostrarle un poco ciertos principios para que vayan entendiendo y después nosotros ir entrando más en contexto. Selectiva es la de serie de tiempo. Correcto. Pues bueno, señores, de mi parte, más preguntas, dudas. Esto tendría para lo que tenía la semana para hoy. Recordarles ya que las próximas semanas, en la próxima yo estaré habilitándole el examen. El examen solamente estará llegando hasta el tema de árboles de decisión. O sea, hemos visto la primera parte llegar. Se lo habilitaré para el día de la clase, o sea, se lo habilitaré el día completo. Ustedes van a tener el martes, el día completo para desarrollar el examen. Con ustedes creo que va a tener una diferencia horaria de 2 horas, está grave, bueno, 2 horas menos. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes me pueden escribir, igual yo voy a estar respondiendo. Y entonces después de la clase del examen, yo le voy a estar habilitando a ustedes la siguiente unidad, que es más hablar de modelo probabilístico, con información y esto, y igual una práctica para que ustedes la vean, y ahí sí, de regreso, si hay cualquier duda o pregunta, lo vemos y lo discutimos. Entonces, si no tienen algún comentario final, parte eso sería todo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, gracias. De acuerdo. Muchas gracias, pasen Un buenas. abrazo. Pasen buenas. Feliz resto de la noche.